Estás escuchando La Hora de la Bendición. Gracias por estar escuchando la 1010 y 990. 1010 para San Francisco y 990 para Sacramento. Soy su hermano en Cristo, Danilo Díaz, y este es su programa La Hora de la Bendición. En esta mañana tenemos, como siempre, un invitado especial, en nuestro hermano Isaías Leiva, con quien hemos estado tocando bastantes temas o varios temas respecto a lo que concierne a las iglesias, al trámite de la papelería de las iglesias, que él es una persona con mucha experiencia y lo puede guiar en este proceso de cómo tramitar los papeles legales de una iglesia aquí en el estado de California. Solamente usted necesita ponerse en contacto con él y él le va a dar bastante información. Hemos tenido programas especiales con él hablando de por ejemplo, la diversificación financiera que tiene que tener una iglesia, o sea, cómo va a tener la iglesia una entrada de dinero que no solamente sea en las ofrendas o los diezmos. Hay estrategias que pueden funcionar bien, ideas que pueden funcionar bien para que usted vea cómo la iglesia va a prosperar. En esta mañana tenemos a nuestro hermano Isaías ya aquí preparado con más información respecto al tema de diversificación financiera en las iglesias. Bienvenido, hermano Isaías, aquí a La Hora de la Bendición. Amén, sí, gracias, Danilo. Primeramente quiero agradecer, como siempre, al Maestro, al Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tienen bien utilizarnos como instrumentos para poder entregar información crucial, necesaria para el establecimiento, la fortificación de lo que es la iglesia cristiana en la tierra. O sea, de hecho, Él nos hace copartícipes del establecimiento del reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, estamos tratando de promover las enseñanzas del Señor Jesús a través de sistemas religiosos, sistemas caritativos, sistemas educativos y sistemas científicos. Cada uno de los tópicos que hemos venido hablando tiene que ver con una de esas categorías. Pero expandiéndonos más, Danilo, en lo que hablamos en el programa anterior, en el cual empezamos a hablar acerca de la diversificación financiera, en el cual aprendimos de que muchas de las iglesias, una de las cosas que hace para tratar de alcanzar el costo operativo que una iglesia necesita, una de las tácticas que se ha utilizado bastante últimamente en los últimos años es la táctica de la venta de comida. Y de hecho, pues, la venta de comida sí da dinero. Todo lo que es restaurante, lo que es compañías de catering, si tienen un buen plan estratégico, yo las he visto que son muy fructíferas, que sí les provee bastante entrada financiera. Y lo mismo la iglesia puede ejecutar esos programas de venta de comida, pero lo que yo estoy recomendando aquí es de que, basado en la doctrina del cristiano y el Estado, que la iglesia tome en cuenta de que hay legalidades dentro del componente de venta de comidas que hay que considerarlos. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica de que hay que sacar permisos con el Departamento de Salud. Eso implica de que hay que hacer algún contrato con una cocina profesional o si la iglesia tiene una cocina profesional, ya dentro del templo puede obtener un permiso de parte del Departamento de Salud para poder operar esa cocina a un nivel ya más profesional y preparar comida, ya sea venderla o distribuirla de gratis, que en realidad eso sería un objetivo aún más grande, ¿verdad? El cual tiene que ver con combatir el hambre. El hambre es un problema social. Hay personas, inclusive aquí en los Estados Unidos, la gente piensa que porque la gente está aquí en los Estados Unidos que no sufre hambre, pero de hecho, fíjate, hay más de 30,000 personas que entran a este país, que vienen de Latinoamérica últimamente, y esas estadísticas suben y bajan. Pero más o menos como un averaje están entrando como 30,000 personas ahorita a los Estados Unidos. Y están siendo distribuidos en diferentes ciudades, diferentes lugares, y estas personas vienen y están sufriendo de falta de hogar, no tienen dónde vivir, están amontonándose en un cuartito y allí agarran trabajos que no necesariamente
tienen todos sus permisos para hacerlo, pero hacen cosas creativas para tratar de trabajar y tratar de tener alguna entrada financiera para poderle proveer a su familia. Pero yo lo que voy más que todo es de que si vamos a vender comida o vamos a distribuir comida, sea que la compren o que la regalen, que bueno fuera, ¿verdad?, que la iglesia tuviera el poder financiero para preparar comida y distribuir comida. Y hay iglesias que lo hacen. Aquí en San Francisco, de hecho, hay una organización, creo que se llama Glide, en el Tenderloin, que por cierto es un lugar histórico, ha salido en algunas películas. Esa organización es una organización basada en credos cristianos, el cual tienen una cocina profesional ellos aquí en San Francisco, en Tenderloin, y ellos distribuyen desayuno, almuerzo y cena. Y también tienen un edificio en donde pueden proveer un housing a algunas de las personas que están homeless, que no tienen dónde vivir. Entonces, ese programa es un programa muy conocido aquí en San Francisco, que ha demostrado de que el poner sistemas de servicios sociales de parte de la iglesia funciona y llena el requisito de lo que el Señor les dijo a los apóstoles, de que vayan y denle de comer a la gente, ¿verdad? Que, o sea, hay que hacer cosas por la comunidad. Este es el principio, que la iglesia no puede ser solamente adoración, alabanza, oración, ayunos, y no hacen nada por la comunidad. Ven al hambriento, como tú mencionaste en otro programa, y no le dan de comer. Ven a alguien con frío y no le dan cómo abrigarse. Ven a alguien descalzo y no le dan cómo pueda calzarse. Entonces tiene que haber una reforma dentro de la iglesia cristiana, en el cual hay un despertamiento de que para tener unas buenas entradas financieras hay que dar primero, porque dando es como se recibe, es un principio bíblico. Claro, así dice la Biblia. Sí, si alguien argumenta en contra de eso, pues no sé, tiene que ponerse a leer la Biblia y examinar con más detalle. Yo les sugiero que empiecen leyendo la Biblia desde el Nuevo Testamento, desde el Evangelio según San Marcos, que empiecen de allí. ¿Me entiendes? Y que lean los 4 evangelios. Y ahora ya ni tan siquiera tienes que leerlo, lo puedes poner en YouTube y audible. ¿Me entiendes? Y la excusa es de que lees y te da sueño. Pero bueno, ese es otro punto. Lo que quiero hablar es de lo que es la diversificación financiera. Y la cocina, la venta de comida es uno. Pero también hay otras cosas que la iglesia pudiera hacer. Ya con el estatus 501c3, la iglesia puede establecer un programa de donación de autos, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué hace? El programa de donación de auto se hace factible cuando se hace un contrato con una organización que se llama cars.org, cars.org. Y ellos tienen un sitio web donde tú puedes ir, es cars.org, creo que es. Y lo que esa organización hace es que hace partnerships con organizaciones non-profits, pero tienes que tener tu papelería en pie. Y esa organización, cuando uno hace contrato con ellos crean una plataforma en línea en el cual nos permite recibir donaciones de autos, y cuando alguien dona un auto a tu organización, tú puedes poner toda la información del auto en esa plataforma que ellos te proveen, y ellos mandan una grúa. O sea, la iglesia no tiene que hacer nada más que hacer la referencia de la donación del auto. Aunque la iglesia, ya con su estatus 501c3, pues tiene la potestad de recibir directamente la donación. O sea, si alguien quiere donar un auto a la iglesia, la podemos recibir directamente. ¿Y qué se va a hacer con ese auto? Pues eso está abierto al poder decisivo de la directiva de la iglesia. La iglesia puede decidir de que ellos mismos van a contratar un taller que repare los autos y ponerlos de venta. O sea, o que lo vamos a reciclar el auto. Si el auto ya no tiene reparación, pues se recicla. Ahora, si tú llevas un auto a un yunque, mínimo te van a dar $500 por el metal que tiene el automóvil. O sea, se le saca el dinero. Yo lo que recomiendo es que mejor hagan el trato con cars.org. ¿Por qué? Porque así la iglesia no tiene que hacer absolutamente nada más que hacer la referencia. Ellos mandan una grúa, ellos levantan el automóvil, ellos lo llevan a un taller para ver si tiene reparación. Si el auto tiene reparación, lo reparan y lo ponen de venta. Y si el auto no tiene reparación, ellos mismos tienen sistemas de reciclaje. Cuando se le saca la finanza a la venta o el reciclaje del automóvil, esa organización toma un porcentaje del dinero que se recaudó. Y creo que en este momento creo que es un 35%, pero eso se puede negociar, ¿no? Si 35% no funciona, pues por lo menos es algo. Si tú recibes una donación de un auto que vale $1,000, ponele,
ellos se quedan con $350 y la iglesia recibe $650. $650 que antes no tenía. Correcto. Y ese 35% que esa organización, que también es una organización non-profit, ellos se quedan con ese dinero y es una cantidad justa, porque ellos son los que hicieron el trabajo de ir a pagar la grúa, a reparar el carro, hacerle una inspección y ver qué se podía hacer con el automóvil. Y eso yo pienso que una iglesia con un programa de donación de autos puede tener una entrada financiera de por lo menos $5,000. O sea, ponle que no vas a hacer grandes cantidades de dinero, pero con un buen programa de donaciones de autos que funcione efectivamente, yo les puedo enseñar cómo se hace. De hecho, nosotros podemos hacer la configuración de los sistemas. O sea, obvio, nosotros cobramos por el costo administrativo de poner todos los sistemas en pie, pero les podemos enseñar a los hermanos, a las iglesias, cómo poner un programa de donación de autos. Entonces, yo lo que haría es, si yo soy pastor, y mis entradas financieras van a depender de diezmos, de ofrendas, del programa de venta de comida, y yo sugeriría que por lo menos una vez al mes hagan 3 ventas y la otra regalen la comida. Hagan una repartición de comida. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo propusiera en la iglesia, para que no sea solo que estamos cobrando para entradas financieras, sino que también, si hay gente en la comunidad que no tiene de comer, por lo menos una vez al mes regalarles un plato de comida con algo de tomar, para que sea un win-win, de que gana la comunidad, gana uno, gana el Señor, gana la iglesia. No hay nadie que pierda en un sistema de esa forma, porque si solo están para adentro y no están haciendo nada por la comunidad, eso también es una falla estratégica en el desplazamiento efectivo de un ministerio, el cual promueve las enseñanzas del Señor Jesús, el cual, parte de las enseñanzas es adorar a Dios por sobre todas las cosas, pero también de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, volviendo a lo que es la diversificación financiera. Hablábamos acerca de las entradas financieras. Hermano, también usted platicaba respecto al empoderamiento de la iglesia, o sea, de los miembros de la iglesia. ¿A qué se refería eso también? Bueno, o sea, lo que en cuanto a diversificación financiera se refiere, yo sugeriría, o sea, ya hablamos de lo que es el diezmo, ofrenda, aunque no hemos entrado en mucho detalle porque no quiero entrar en punto doctrinal en cuanto a lo que es el diezmo. Si tú no crees que el diezmo es valioso, o tú crees que no hay que diezmar, no lo hagas. El diezmo es cuestión de conciencia. Si tú crees que la Biblia dice que tú tienes que diezmar y el Espíritu Santo te redarguye lo suficiente como para dar el diezmo, hazlo. Si no, yo pienso, esa es mi opinión personal, no estoy enseñando doctrina aquí. Yo pienso que está abierto a la conciencia del individuo. ¿Me entiendes? Y si tú no diezmas y era requerido diezmar, pues el Señor te va a reclamar. Y si tú piensas que no, pues, o sea, el que come, que no juzgue al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come. Esa es mi filosofía bíblica en cuanto a cuestiones como esa. Entonces yo no voy a argumentar de eso, pero yo estoy hablando de las iglesias que piden diezmo y yo estoy de acuerdo. Quiero establecer eso. ¿Por qué? Porque es necesario, como hemos hablado en el programa anterior, la iglesia tiene costos. Y uno tiene que ser consciente de que si yo voy a ser miembro de esa iglesia, tengo que tomar responsabilidad de, ¿cuáles son los costos operativos para que la iglesia funcione? Y contribuir de alguna forma. Pero bueno, hemos hablado de diezmos, ofrendas, y vamos a hablar tal vez de eso más detalladamente más adelante, tal vez desde una perspectiva teológica, ¿me entiendes? Si nos permite el sistema que tenemos de distribuir esta palabra, pero también el programa de venta de comidas, y también el programa de donaciones de autos, ¿no? Esos serían 4 de los componentes que estarían dentro de mi portafolio como iglesia, lo cual es mi diversificación financiera de entrada de dinero, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de empoderar a la gente, era de empoderar a la comunidad. ¿Por qué? Porque la iglesia debería de tener programas en el cual se le enseña a la gente en la comunidad a que sean emprendedores, a que sean líderes en sus comunidades, no solamente dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia se les enseña liderazgo, cómo liderar en una reunión familiar, cómo liderar dentro del cuerpo de diáconos, cómo liderar dentro del cuerpo de protocolos, tal vez cómo liderar dentro del cuerpo de músicos, los ministros de la música, pero lo que no se le enseña a la comunidad es
a veces es liderazgo en el área empresarial. Porque tal vez yo conozco a alguien de hecho que es un super chef, tiene 30 años de ser chef, súper buen cocinero. Obviamente ese hombre sabe cocinar comida italiana con los ojos cerrados, me imagino. Pero esa persona está siempre dispuesta para trabajar para otra persona. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido él la iniciativa o nunca nadie lo ha inspirado a decirle, mira, ¿sabes qué? Tú puedes empezar tu propio negocio de catering. Tú pudieras empezar un pequeño restaurante. Tú pudieras poner, aunque sea un chalet, en una esquina y sacar un permiso con el Departamento de Salud, sacar todas tus licencias y operar tú, y tú pudieras ganar multitud de dinero. O sea, si te vuelves un empresario, pudieras proveerle más a tu familia, tuvieras cuentas de ahorro, pudieras tener el potencial de comprar tu propia propiedad, pudieras manejar un auto mejor, pudieras tener un poco más de comodidades si tú te conviertes en un empresario. A veces en las iglesias lo que se nos ha enseñado es de que si tú tienes dinero y tienes un poco de riqueza, te pierdes. Y es posible, hay gente que tiene dinero y se vuelven locos. Y tal vez es mejor que no tengan dinero, y por eso el Señor también ni les provee, para que no se vuelvan locos. ¿Verdad? O sea, uno tiene también que tener la conciencia de que si Dios te provee y Dios te bendice, tú tienes que ser recíproco con lo que Dios te está dando. Y tú no vas a dejar tu fe, la certeza de lo que tú crees y la convicción de lo que no se ve, el cual tú tienes para con Dios, no tiene que fluctuar si tú tienes dinero o no tienes dinero. Porque como dijo el apóstol, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ¿me entiendes? Te tiene que separar del amor de Cristo. Entonces, pues, pero habiendo dicho eso, yo pienso que una persona reforzada de fe y que realmente entiende las fundaciones de su religión, el cristianismo evangélico, puede lanzarse en una aventura empresarial, ¿me entiendes? Si tú sabes pintar y eres excelente para pintar, tú pudieras empezar tu propio negocio, tú pudieras, si hablas un poco de inglés y tienes la documentación adecuada, tú pudieras ir a estudiar las leyes que reglan alrededor de la carrera de pintura, y tomas un examen. No se toma más que 4 o 5 meses de estudio. Y obviamente tienes que tener experiencia, tienes que tener 4 años de experiencia, por ejemplo. Estoy dando algunos ejemplos de cómo alguien pudiera convertirse en un empresario. ¿Me entiendes? Si inviertes un poco de dinero en herramientas, te compras una troquita y empiezas a trabajar y sacas tus licencias, haces tus registraciones con el Licensing Board de California y te registras con la Secretaría de Estado, sacas todos tus registraciones con el condado y haces promueves tu negocio. O sea, tú pudieras, con la experiencia que tienes, si tienes suficiente experiencia, emprenderte como dueño de negocio. Porque tú empoderado, las personas empoderadas dentro de la iglesia, si en realidad tienen una buena conciencia del cristianismo y que saben que Dios es el proveedor, Jehová Rafa, entonces, si tú tienes un entendimiento que Dios es el que te provee, entonces tú vas a contribuir también a la iglesia. Va a ser más fácil venir y decir, bueno, aquí está mi contribución a la iglesia. Sea diezmo, sea ofrenda, sea siembra, porque ese es otro componente que se puede implementar dentro de las iglesias. Hay muchas iglesias que no creen en la siembra y está bien. Ok, eso ya es dogma interno de la iglesia, que si quieren, o doctrina, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Que si no quieren implementar sistema de siembras. En mi experiencia personal, yo pienso que el sistema de siembras funciona. Le das la oportunidad a la gente de que haga una siembra para un proyecto que ellos están trabajando. Y se le pide a Dios de que sea Dios quien bendiga ese proyecto. Entonces, diezmos, ofrendas, venta de comida, lo que es el programa de donación de autos, y lo otro sería el empoderar a la gente, no solamente a la gente de la iglesia, Danilo, a la gente en toda la comunidad. Se abre un taller de como te dijera, de aprendizaje, y se puede cobrar, porque no, el conocimiento y la sabiduría vale más que el oro y que la plata. Yo creo que algunos de tus oyentes de este programa radial, Danilo, estuvieran dispuestos a pagar una pequeña cuota para ir y aprender qué es lo que ellos necesitan hacer para empezar sus propios negocios. La iglesia puede empezar talleres de aprendizaje. Y como es una organización non-profit, está dentro de lo legal, porque alguno pudiera decir, no, que ¿para qué van a cobrar? Es que es parte de la función de la aventura social de la organización non-profit, de que tiene que tener entradas financieras para que funcione. Es un cuerpo, es un mecanismo
que le permite a la iglesia empoderar a las personas. O sea, la iglesia te va a empoderar con esos talleres, ¿me entiendes? O sea, no todo lo vas a solventar desde el púlpito diciéndole a la gente que se va a ir al infierno. No todo lo vas a solventar imponiendo las manos. O sea, el componente del evangelio cristiano de la iglesia tiene bastantes componentes que hay que utilizarlos. O sea, tú puedes orar por las personas y debes de hacerlo, impon las manos, ungilo con aceites, orar por tu cuerpo de Cristo, la gente de tu iglesia, para que sean prósperos, para que sean sanos, para que tengan sanidad y disfruten de buena salud. Pero también ora, reprende al Dios Mamón, que es el Dios del dinero, de las finanzas, que sea el Señor quien lo ate y que le quite el poder sobre tus finanzas para que tú puedas prosperar, y enséñales a la gente. O sea, pon programas de talleres de entrenamiento para que ellos, si pueden, y si no me pueden contratar a mí, la compañía para la que yo trabajo, busquen a alguien en la comunidad que tenga conocimiento, o alguna organización non-profit que se encargan de eso. O sea, hay varias organizaciones en nuestras comunidades que se encargan de empoderar a la comunidad, de enseñarles cómo empezar sus propios negocios, y tal vez ustedes pueden hacer un partnership, porque esa es otra. A veces las iglesias no quieren salir de su burbuja y no conocen a nadie, no saben nada acerca de las organizaciones sin fines de lucro que están alrededor de ellos y los beneficios que esas organizaciones pudieran traer a su comunidad, cuando lo que deberían de hacer es crear partnerships con todos ellos y tener información para que cuando alguien en la iglesia necesite algo, si hay un servicio que la iglesia no puede proveer, tal vez la organización non-profit que está a la vuelta de la esquina pudiera proveer algún servicio. Pero a lo que yo estoy hablando es de que ese sería otra táctica de la diversificación financiera, el cual es empoderar a la comunidad, a la gente en nuestra comunidad, a los miembros de nuestra iglesia, a los cristianos, en vez de enseñarle a que vivan pobreza. Porque mira, Danilo, a nosotros ¿qué nos enseñábamos? Yo tengo 30 años de conocer el cristianismo, y cuando yo empecé nos enseñábamos a pedirle, a que no le pidiéramos al Señor riquezas, a que no le pidiéramos nada. Y yo le oraba al Señor, Señor, aunque sea un carrito viejo, dame, le decía yo. Y cabal, andaba un Datsun viejito, un 1972 Datsun Station Wagon, que una vez se lo presté a un hermano y lo chocó y me lo regresó chocado. Yo tuve que ir a comprar un lazo y lo amarré de enfrente del hood, porque el hood cuando manejaba así le hacían en el freeway, el hood, entonces yo lo amarré con una pita, lo andaba y todo cholco el carro, y cuando llegaba yo a la iglesia con corbata y con saco yo y mis zapatos bien lustrados, ¿me entiendes? Y bien chaineados, bien peinado y toda la cosa, bien rasurado, que ni barba me crece, pero cuando llegaba yo en el carro y veías mi carro, era un desastre. O sea, no tenía ni el hood del frente tenía, porque, o sea, nos enseñaron a pedir mal al Señor. Entonces, uno tiene que aprender a pedir con humildad y ser específico. Señor, bendíceme, dame buen transporte. No me des solo un carro, dame 2 carros. Y tú haces trato con Dios de que tú no, o sea, que el Señor te dé riquezas, eso que no te aparte del evangelio. Y tienes que tener el dominio propio para decir, ok, voy a practicar el cristianismo y lo voy a practicar de una forma de que las riquezas no me van a apartar del amor que yo tengo para con Dios y el amor que Dios tiene para conmigo. Amén. José de Arimatea es uno de mis caracteres favoritos en la Biblia, porque José de Arimatea tenía mucho dinero y era un hombre que puso sus riquezas a la disposición de el Señor Jesús. Fue José de Arimatea quien le proveyó al Señor Jesús el salón donde se ejecutó la última cena. Fue José de Arimatea quien tenía un lugar de entierro que no era barato, o sea, era un sepulcro de lujo. El Señor Jesús no lo enterraron en una cuevita mal hecha, era una cueva que había sido hecha y estaba preparada para alguien que tenía eminencia, que tenía dinero, que tenía poder. Me imagino que también José de Arimatea, no he hecho un estudio profundo de él, pero los que me están escuchando, los invito a que hagan un estudio de José de Arimatea, pero me imagino que también posiblemente tenía poder político. O sea, era una persona con eminencia, con influencia, ¿me entiendes? El cual utilizó sus riquezas para empoderar al Señor Jesús, que el Señor Jesús pudiera ejecutar su última cena, que pudiera tomar de esa copa. Y yo te aseguro, Danilo, que si nosotros hubiéramos estado allí, nos diéramos cuenta de que esa no era la primera vez que José de Arimatea hacía sus riquezas disponibles para con el Señor. O aquellos hombres que cuando el Señor Jesús les dijo a los apóstoles, vayan a traer un burrito, un asno, como tú le quieras llamar, un asno a tal lugar, y cuando les pregunten que por qué se lo están llevando, díganles que el Señor lo necesita. Claro. O sea, ¿quién era el dueño de ese asno? Un burrito, comprar un burrito no era algo que nomás hacía así a 2 por peso los burros. No.
O sea, me imagino que tener un burro en ese tiempo era como que si tuvieras un Mercedes-Benz ahorita, o un Cadillac, un BMW, o no sé, un Tesla, pues va. Sí, sí, ¿me entiendes? O sea, no era algo que alguien le proveyó al Señor, pero esa persona tuvo que ser una persona empresaria que tenía bienes que Dios le había proveído, que esa persona entendía de que los bienes se los había dado Dios, y cuando el Señor envió a sus apóstoles a que fueran a pedirle los bienes, parte de los bienes que él mismo, Señor, le había entregado, él no dudó en decir, ok, llévenselo. Tenemos el caso de Salomón. Si nos queremos ir más atrás en la historia bíblica, sí. Entonces Dios siempre provee, lo que usted dijo. Dios es nuestro proveedor y Dios siempre quiere bendecirnos. Y habiendo dicho eso, y aplicando eso a lo que es el empoderamiento comunitario, ¿me entiendes? Que las iglesias tienen que empoderar a la comunidad, y motivarlos a que empiecen sus propios negocios, que sean empresarios. Si sabes limpiar casa y eres excelente, sé excelente en lo que tú haces, es la recomendación. Hazlo con excelencia y hazlo con pasión. Pero cuando tú lo hagas, vas a poder empezar tu propio negocio porque tú tienes la calidad y necesaria que se requiere para empezar un negocio que tiene la capacidad de prosperar efectivamente. Muy interesante el tema de hoy. Gracias, hermano Isaías. Si alguien quiere ponerse en contacto con usted, por ejemplo, si quiere abrir su propio negocio, por lo que entendí también usted lo puede guiar en el proceso de abrir su propio negocio. Y también para lo importante que hemos estado hablando es cómo tramitar los papeles de una iglesia. También usted tiene este servicio para las iglesias. ¿Cuál es el número de teléfono, hermano? Así es, sí, gracias, Danilo. Es el área 510, el 255-9194. Me gusta hacer énfasis en esto, que ese es el trabajo suyo, guiar a las iglesias, como poner toda la papelería en regla y usar estrategias de cómo manejar la iglesia en una manera más adecuada, una manera más eficiente para que la obra del Señor prospere, no solamente económicamente, sino que espiritualmente, como hemos hablado de varios tópicos en este programa. Le agradezco bastante, hermano, por estar aquí en nuestro programa. Ya para despedirnos, su número de teléfono nuevamente. Sí, es el área 510, el 255-9194. Gracias, será hasta nuestro próximo programa aquí con nuestro hermano Isaías Leiva. Bendiciones, hermano. Amén, Dios le bendiga.